El tema que les voy a explicar en esta ocasión es ecuaciones diferenciales lineales. Para entender de qué se trata este concepto de ecuaciones diferenciales lineales, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo a través de una fórmula general. Para el caso de una ecuación diferencial de enésimo orden, y la fórmula general es la que la que se muestra aquí. En este caso, para iniciar, por ejemplo, tenemos entonces, por lo tanto, una función que funciona como coeficiente de una derivada n. Podría ser una primera, segunda, tercera, décima derivada. Luego otra función que acompaña como coeficiente a nuestra derivada n-1. Y así sucesivamente hasta tener una función que acompaña a nuestra primera derivada, una función que acompaña a nuestra función y una función. ¿Qué quiere decir con funciones que acompañan como coeficientes o funciones? Podemos definir como una función, por ejemplo, un 2. Si yo tengo un 2, un número constante, eso podría considerarse como una función. Y esa función estaría acompañando a nuestra y o variable dependiente y sus derivadas. Entonces podría ser un 2, podría ser un 3x más 2 que estuviera multiplicando precisamente a esta función o sus derivadas. Podría ser un x más 1, podría ser un x cuadrada, etcétera. Entonces, esas las funciones que pueden estar acompañando como coeficientes de manera general. Pero vamos a ir viendo con ejemplos de qué se trata todo esto. Entonces, hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que una ecuación diferencial se considere como lineal o no. Una de las primeras es que la variable dependiente y todas sus derivadas sean de primer grado. Es decir, si nosotros tenemos entonces, por ejemplo, esta es una derivada de primer orden y como no tiene exponente sería de primer grado, y entonces quiere decir que se estaría cumpliendo esta condición, que fuera de primer grado. Podría tener una segunda derivada o podría tener una quinta derivada. Simplemente hay que recordar que es simbología que nosotros podemos utilizar para describir derivadas n cuando evidentemente ya no podemos poner tres comillas para indicar que es una derivada. Entonces, esto es en el caso de que nuestra variable dependiente fuera la y, pero podemos tener otros casos en el que tuviéramos una variable distinta, por ejemplo t, para indicar que es el tiempo, generalmente se asocia así, o podríamos tener cualquier otra letra que funja como esa variable dependiente. Mientras todas estas variables, todas estas derivadas sean de primer grado, es decir, podemos tener que el orden sea 1, 2, 5, 1, 1. Sin embargo, no debe tener un exponente mayor a 1. Deben ser, por lo tanto, de primer grado. Otra de las condiciones que debe cumplirse para que podamos tener una ecuación diferencial lineal es que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependan de la variable independiente. Vamos a ver de qué se trata este caso. Por ejemplo, tenemos entonces una primera derivada para nuestra variable dependiente y dice que los coeficientes de la variable dependiente, esta es nuestra variable dependiente, o sus derivadas, podríamos entonces por lo tanto tener también nuestra variable dependiente así, o también podríamos tenerla como segunda derivada o como tercera, o también de acuerdo a la descripción de Leibniz para ilustrar nuestras derivadas,
Y entonces hay que recordar que esto simplemente es lo mismo que esto. Si nosotros tenemos esta variable dependiente o sus derivadas, todo aquello que acompaña como coeficiente a esta variable dependiente o sus derivadas se considera como coeficiente. Entonces, nosotros podríamos tener, por ejemplo, acompañando a esta primera derivada, un 5x. Ahora dice que dependen de la variable independiente, quiere decir que esto depende exclusivamente de la variable independiente. Podríamos tener, por ejemplo, acompañando a esta derivada 2x cuadrada, y entonces por lo tanto este sería igual un coeficiente que dependería exclusivamente de la variable independiente. Más ejemplos, por ejemplo 5x cuadrada, o por ejemplo 3x, mientras sigan dependiendo de. En este caso, suponiendo que tengamos aquí una segunda derivada, si nosotros tuviéramos coeficiente y, entonces en este caso, si tuviéramos un coeficiente de este tipo, en este caso ya no permitiría que tuviéramos una ecuación diferencial lineal. En todos los demás casos, si nosotros tenemos cualquiera de estos términos o similares, en los que dependan esos coeficientes exclusivamente de la variable independiente, entonces son términos permitidos, términos que nos podrían permitir, por lo tanto, tener una ecuación diferencial lineal. Otro de los requisitos es que la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas. O sea, es decir, por ejemplo, si tuviéramos y al cuadrado, esto lo que ocurriría es que no podríamos tener este término así. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una segunda derivada, pero su grado es 2, por lo tanto, esto implicaría que no pudiéramos tener una ecuación diferencial lineal. O por ejemplo, esto que simplemente podríamos encontrarlo así, una segunda derivada, pero esto es lo mismo que nosotros tengamos esto. Son equivalentes, a final de cuentas, esto yo no lo podría tener en una ecuación diferencial que fuera lineal. O, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esto es válido, porque esta función depende exclusivamente de la variable independiente. Sin embargo, si esto estaría correcto, sin embargo, si nosotros tuviéramos esta función o este término de esta forma, esto estaría afectando a la propia función. Entonces, en este caso no sería permitido, o sea, no tendría, esto haría que nosotros no tuviéramos una ecuación diferencial lineal. Cualquier función, ya sea trigonométrica, evidentemente seno o coseno, tangente o logaritmo, etcétera, que dependan directamente de la variable dependiente o que afecten directamente a la variable dependiente. Si tenemos algo así, entonces
esto impide que tengamos una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. La fórmula general que nosotros tendríamos, la fórmula general que teníamos inicialmente, manejábamos esta simbología que es ANX, o sea, quiere decir que es una función, pero podríamos utilizar también simplemente conceptos como estos, los vamos a ver o se ven muy presentes en los libros de texto, en donde generalmente utilizamos la simbología F. Aquí podría ser obviamente n de x y aquí nuestra y n. Bueno, entonces si es en este caso de primer orden, es una ecuación diferencial lineal de primer orden, la fórmula general que nosotros tendríamos por lo tanto sería f1 de x primera derivada más f2 de x por la función, por la variable dependiente, f3 de x. Esto que tenemos aquí como f3 de x es igual a, generalmente aparece así en muchos ejemplos, como g de x. Bueno, entonces vamos a analizar un ejemplo. Dice que es 2xy' más x cuadrada y es igual a 7x más 2. En este caso tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, porque nuestra máxima derivada es la primera derivada. Tenemos la función, tenemos aquella función que no tiene nuestra variable dependiente, entonces en este caso tendríamos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Tendríamos otro ejemplo que sería este, en donde tendríamos nuestra primera derivada, nuestra función y el equivalente a nuestra g de x, que sería 0. Otro ejemplo sería y menos 2y' más x igual a 0. Aunque no lo tenemos ordenado, lo único que tendríamos que hacer en todo caso sería ordenarlo para analizar o detectar efectivamente si lo que nosotros tenemos es una ecuación diferencial lineal. Y ahí está, primera derivada, nuestra variable dependiente y el equivalente a nuestro g de x. Otro caso, y' coseno de x más 5xy igual a menos 1. Nuevamente vemos que esta función solo afecta a nuestra variable independiente, por lo tanto si cumple, tenemos una primera derivada, nuestra variable dependiente y nuestro g de x, o equivalente a nuestro g de x. Otro ejemplo sería 4x cuadrada menos 3x igual a 2y. Aquí lo que simplemente podemos hacer para identificar rápidamente es convertirlo a nuestra descripción de las derivadas como las estábamos ocupando anteriormente, y entonces nos quedaría como 4x cuadrada y' menos 2y igual a 3x, y cumple con la forma que teníamos originalmente al principio. Entonces todas estas ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Vamos a retomar entonces este formato, que a través de este formato lo que nosotros podemos identificar es si efectivamente tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora hay que recordar primera derivada, función,
o nuestra variable dependiente y nuestro equivalente a g de x, simplemente una función. Entonces, en el primer caso identificamos rápidamente, por el simple hecho de que nuestra función esté elevada al cuadrado, este caso no es una ecuación diferencial lineal. Hay que recordar que ya sean nuestras derivadas, en este caso tendría que ser forzosa y necesariamente solo de primer grado, deben estar de primer orden, deben estar elevadas a la 1. En este caso, como está elevada a la 2, por lo tanto esta no sería una ecuación diferencial lineal. Tenemos otro caso, aunque contamos con nuestra primera derivada, nuestra función, nuestra g de x, pero tenemos un grado mayor, por lo tanto no sería una ecuación diferencial lineal de primer orden. En este caso tenemos otro ejemplo en donde sí cumple, nuestro coeficiente aquí sería un 1, aquí tendríamos nuestra función, nuestra variable dependiente, y en este caso, como esta función afecta directamente a nuestra variable dependiente, por lo tanto este tampoco sería un caso en el que tendríamos una ecuación diferencial lineal, porque tendríamos afectando a través de una función. Bueno, en este caso, aunque tenemos varios términos por separado con las derivadas y nuestras variables dependientes, podríamos reestructurarlo de tal manera de que adquiriera el formato que tiene nuestra fórmula general a través de una simple factorización. Simplemente lo que hacemos es agrupamos 4x más 3 que multiplica a y', y en este caso este pasaría para acá restando y nos quedaría solamente y igual a 1. Entonces podemos ver que en este caso sí tendríamos una ecuación diferencial lineal. Ahora, algo importante es no acostumbrarse directamente a utilizar solamente nuestras variables x y y. Podríamos tener cualquier otra variable. En este caso, nuestra variable dependiente está representada por la v, y lo que observamos tanto aquí y aquí es que cumple con la condición descrita ya con anterioridad de que los coeficientes solo dependen de la variable independiente, y ninguno de estos términos que tienen la variable dependiente tienen un grado distinto de 1, por lo tanto en este caso tendríamos también una ecuación diferencial lineal. Aquí en este caso lo que tenemos es nuevamente un cambio de variables. Tendríamos que reordenar para identificar si efectivamente cumple con la fórmula general. Entonces tendríamos 18u' menos 13ub, que sería igual a menos 5, simplemente porque esta es nuestra variable dependiente, por lo tanto esta sería nuestra variable dependiente, está acomodado aquí. Podríamos incluso alternar estos dos para agruparlo más o menos en la misma forma en que tenemos la fórmula general, y entonces este también sería un caso de una ecuación diferencial lineal. Rápidamente podremos identificar nuevamente que en este caso este ejemplo no cumple, porque tenemos nuestra variable dependiente está elevada al cuadrado, en este caso tiene un grado mayor, y en este caso tenemos que nuestra variable dependiente está afectada directamente por una función, por lo tanto este no sería un caso de una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver entonces ahora ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Quiere decir que la fórmula general que nosotros tendríamos entonces serían 4 funciones. Hay que recordar que estas funciones podrían ser 0 incluso. Entonces
lo importante es la primera que aparece. Entonces, si cumple con todas las condiciones que habíamos descrito, entonces se trata de una ecuación diferencial lineal de segundo orden. En este caso, tenemos que el coeficiente cumple, aquí también, y cualquiera de las derivadas o la propia variable dependiente, su grado es 1. Por lo tanto, en este caso sí tenemos una... No, verde, que está pasando verde. Por lo tanto, en este caso sí tenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Coeficiente, grado, tenemos una ecuación que cumple. Ahora tenemos un cambio en nuestras variables. Nuevamente, en este caso nuestra variable dependiente es u. Entonces tendríamos que identificar, en todo caso, lo que podríamos hacer es hacer un reordenamiento como en casos anteriores, pero bueno, simplemente identificamos que si se encuentran nuestra variable dependiente, a la segunda derivada de nuestra variable dependiente, nuestra primera derivada de la variable dependiente, nuestra variable dependiente y en todo caso nuestro g de x. Entonces en este caso también tenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Para el siguiente ejemplo tenemos aquí que indicar que en este caso no cumple. Rápidamente se identifica, nuestro coeficiente hace que esta tampoco cumpla. La función afecta directamente a la primera derivada, este tampoco cumple. Y en este caso, ¿por qué? No me acuerdo. Sí. Y en este caso tendríamos una nuestra variable dependiente estaría elevada a un exponente negativo, por lo tanto tampoco sería una ecuación diferencial lineal, en este caso de segundo orden. Los ejercicios que tienen para práctica son los siguientes. Los voy a ir nombrando para que revisen si hay alguna duda en alguna de las letras. Primera es 12x cuadrada y más 5y' es igual a y bi'prima. Siguiente, 5xy bi'prima más 2x cuadrada y cuadrada menos 15x igual a 0. Siguiente, 12xy prima menos raíz cuadrada de xy es igual a 5x. Siguiente, quinta derivada de y respecto de x menos y igual a 0. Siguiente, 12 coseno de y menos 13 x bi'prima más 12x' es igual a x. Siguiente, y por y prima más 2y es igual a e a la x. Siguiente, tercera derivada de y respecto de x más coseno de y igual a 0. Siguiente, primera derivada de t respecto de x más t cúbica menos x cuadrada igual a 5. Siguiente, y menos 2 que multiplica a y bi'prima menos 2y' igual a x. Siguiente, segunda derivada de x respecto de y más tangente de x. Siguiente, x cuadrada y bi'prima más 2xy igual a 6. Seno de x por y prima más 2y igual a 0. Y bi'prima menos y cuadrada más x igual a 0. X cúbica, tercera derivada de t menos x cuadrada t bi'prima más 3x t' más 5t igual a x. Du en dy más seno de y igual a 0. Segunda derivada de x respecto de y más 3 de x de y más 5y cúbica igual a 2x.
x cuadrada más y menos 2x igual a 7, dy en dt es igual a y por el seno cúbico de t. En cada uno de estos ejercicios, primer paso, hay que identificar nuestra variable dependiente. Esto es lo primero que deben identificar en cada una de las ecuaciones. Siguiente, si es una ecuación diferencial lineal, y si lo es, identificar el orden.